Pichincha Universal, generando noticias. Primero, bien dices, la defensa, somos un equipo, somos varios abogados atrás de esto y al final la victoria de ayer es una victoria que la sentimos muy, muy propia cada uno de nosotros. Lamentablemente pasaron 70 días hasta que llegue el verdadero derecho en el caso de Olavini, porque si bien la sentencia de ayer fue justa y un tribunal declaró que la detención de Olavini fue arbitraria, fue ilegal, porque no se leyeron sus derechos, porque no hubo un traductor, porque no había una precisión respecto de quién tenía que detener y más importante, porque no habían elementos suficientes para ejercer esa detención. Eso no borra los 70 días que ha tenido que pasar Olavini y que se mantienen, siguen contando, porque a pesar de que él está en libertad, el proceso sigue sin existir un cargo en su contra, sigue sin que se diga cuál es lo que supuestamente realizó, dónde, cómo, cuáles fueron las circunstancias del supuesto caso que se ha presentado por Fiscalía. ¿Pero hay sustitución de medida cautelar o no? Sí, hay una sustitución, tiene una prohibición de salida y una presentación periódica cada viernes en el juzgado. Pero el propio Olavini ha dicho, yo quiero estar en el país, y es a quien más interesa dar a conocer al mundo que esto fue un acto ilegal. Sí, por supuesto, él tiene todo el interés de demostrar su inocencia, aunque no sabe todavía de qué exactamente, pero tiene todo el interés de mostrar su inocencia, porque sobre todo es paradójico la acusación que le hacen al experto informático que se encarga de garantizar la privacidad y la seguridad de los datos, le acusan de todo lo contrario. Entonces, justamente él es el mayor interesado en que se sepa que es inocente. Pero hay que demostrar la inocencia ya en este país. ¿No es al revés el principio universal? Es absolutamente al revés, pero lamentablemente en el sistema y con toda la magnitud social que ha adquirido el tema, es nuestro interés demostrar, una vez que se lleguen a aclarar un poco los cargos, que él es absolutamente inocente de todo lo que se le ha intentado investigar, porque lamentablemente no solo ha sido un tema de ataque o presunto ataque a sistemas informáticos, ha sido su visa, ha sido su economía, ha sido su trabajo. Todas las cosas que ha hecho Olavini desde que llegó al país es lo que se está investigando, no sus acciones a su persona. Bueno, y pasadas las 22:30 ayer, Olavini, investigado por supuesta vulneración de sistemas informáticos en Ecuador, atravesó la puerta de la cárcel del Inca, en un hecho histórico, dado el proceso que se ha seguido con las irregularidades que nos relata José Charri. Vamos a hacerles escuchar lo que dijo Olavini justamente al momento de salir de la cárcel de El Inca. Hay una traducción hecha por nuestro compañero Ronnie. Adelante. Quiero agradecer a la gente de Ecuador. Quiero agradecer a todo el mundo. Quiero agradecer a mi equipo, a todos por creer en mí. Hoy hemos probado mi inocencia por primera vez y seguiremos probando mi inocencia. Quiero agradecer a los jueces por demostrar lo que hemos estado diciendo todo el tiempo, que este ha sido un proceso ilegal y que fui detenido ilegalmente. Y quiero dar mi más profundo agradecimiento por todo el apoyo y amor a mis padres, mi familia y todos allá afuera. Gracias. Así se expresaba Olavini, ¿no? Bueno, emociona realmente. Claramente emocionado, porque además. evidentemente esto marca un hito en la justicia ecuatoriana, en un momento en que la justicia está en un estado de crisis en el país, lamentablemente. Por eso le quiero pedir a usted, José, que nos haga un comentario sobre lo que acaba de decir Olavini. Yo creo que para él debe ser especialmente importante 70 días detenido sin que le hayan dicho por qué, sin que le hayan dicho qué fue lo que supuestamente hizo. Justo antes de hacer un viaje por motivos deportivos, se ha detenido, que te quiten todas tus cosas, más de 16, 17 horas sin tener acceso a un abogado, 32 horas detenido sin fórmula de juicio, es decir, un cúmulo de cosas que él es lo único que podía pensar detenido es, bueno, ¿y por qué? Pues, ¿qué es lo que pasó? Entonces esto, después de una formulación de cargos que no tenía sustento, una negativa a la prisión preventiva que no tenía sustento, una negativa, una caución que era la menos sustentada de todas, que al fin el derecho le demuestra a la política que es más fuerte, yo creo que es algo que hay que aplaudir de la sala de ayer, Sin duda, del tribunal pero de ayer. Ahora viene el proceso, continúa el proceso. Olavini mismo ha dicho, no estoy libre mientras siga esta investigación ilegítima. Y al parecer se va a dar otro hecho de intromisión en la justicia ecuatoriana, puesto que Estados Unidos enviará o formulará preguntas o un cuestionario para que sea trasladado a Olavini en este proceso de investigación. Yo quisiera hacer aquí dos precisiones. <clears throat> Anticiparme un poco a las cosas ya como jurista.
En el derecho, una cosa ilegal convierte a todo lo que pasó después en ilegal. ¿Qué quiere decir en nuestro caso, en el caso de Olavini? Que si su detención fue ilegal, el haber allanado su casa fue ilegal, el haberle quitado sus cosas fue ilegal. Y todo lo que sucede respecto de lo que pasó en su casa y en su maleta se convierte en ilegal. Es decir, todo lo que pasó desde el 11 de abril hasta ayer es absolutamente ilegal. Nada de lo que se ha hecho puede tener valor probatorio en juicio, a pesar de que no se ha hecho nada. Pero nada de lo que tienen, Pero todas fueron las incautados, incautaciones, exacto. todas sus cosas son actuaciones ya convertidas en ilegales a partir de su detención ilegal. Por un lado. Por el otro lado, respecto de el tema de la carta de rogatoria de Estados Unidos, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, primero aclarar que es algo que está bajo reserva, no es algo de lo que nos podamos referir los abogados y tampoco tenemos mucha información. Sabemos que ya le notificaron a Olavini que era lo correcto, porque inicialmente intentaron hacerlo a nosotros, pero nosotros somos abogados por casos, no por personas, y entonces tenían que notificarle a él nos autoriza a nosotros y ahí nosotros podemos comparecer. Vamos a tener acceso al expediente para ver de qué se trata. Por lealtad, tengo que decir, aún o en esos documentos no dice nada respecto de que lo va a interrogar a alguien de Estados Unidos. Puede llegar a ser cierto, puede llegar a ser mentira, pero como está bajo reserva no hay mucho de qué pronunciarse. Obviamente nosotros vamos a ver, y si es que es algo ilegal nos vamos a oponer nuevamente y vamos a poner el pie firme para no dejar que en contra de Ola se siguen cometiendo irregularidades. ¿Por qué está involucrado Estados Unidos? Le voy a dar lectura, la vez pasada lo hicimos con Mario Melo, pero a un artículo de la CNN, que tituló de esta manera: Ecuador y Estados Unidos desencriptan información de Vini y siguen hurgando en dispositivos de Assange. Mire usted cómo conectan a ambos siempre. Altas fuentes del gobierno de Ecuador confirmaron a CNN que la fiscalía de ese país, la ecuatoriana, con la asistencia de expertos informáticos del Departamento de Justicia de Estados Unidos y del FBI, logró desencriptar los principales equipos informáticos de Olavini, el programador sueco detenido preventivamente, bueno, que ahora ya ha sido puesto en libertad y que ya conocemos los efectos de todo lo que esto acarrea. Pero esas mismas fuentes, dice CNN, confirmaron que los especialistas hallaron información que ratificaría la presunción del gobierno de Ecuador de que Vini, un hombre cercano al fundador de Wikileaks, mire usted cómo se afirma este hecho en esta nota, acusado de participar en una campaña de desestabilización, no probado, acusado, contra las actuales autoridades y de penetrar sin autorización a cuentas oficiales y privadas, habría hackeado información de varios gobiernos. ¿Cómo entender cada una de estas palabras, esta sucesión de cosas que casi se dan como afirmativas, como probadas? Permítanme hacer un análisis de entre líneas. Lo primero, esa noticia nuevamente denota que hay un interés más político que jurídico, porque resulta que toda la información relevante del caso llega por funcionarios del gobierno, en este caso no identificados, y no por el fiscal de la causa. Los abogados ilusos, diría, aparentemente estamos esperando que todo pase en el expediente fiscal como tiene que pasar, pero todo pasa en las noticias y en las manifestaciones públicas de cada uno de las personas del gobierno, cuando debería ser al revés. Al final de cuentas, estas personas de gobierno que hacen todas estas afirmaciones a la hora de la hora no se presentan en el proceso fiscal. Esto fue lo que pasó ayer. Pasó con la ministra, que mandan informes diciendo, ¿sabe qué? Yo no sé nada, no sé ni por qué está detenido, nosotros presumíamos que podía ser un riesgo y ahora es culpa de Fiscalía. Claro, Fiscalía por otro lado dice, no, yo inicié cargos porque el presidente y la ministra dijeron que supuestamente es de él y cada uno se va tirando la piedra. A la hora la verdad es, Olavini no es una persona que se dedica a atacar sistemas informáticos, todo lo contrario. Es un desarrollador web, es un experto en informática, protege la información, conoce a Julian Assange, no es Wikileaks, no trabajó para Wikileaks, no trabajó para Julian Assange. Y entonces todas estas son conjeturas para generar un pánico social, que más o menos lo han generado porque gracias a Dios en este caso la ciudadanía ha dado una respuesta positiva. No se ha dejado llevar por las conjeturas de las manifestaciones públicas del gobierno y ha defendido la libertad de esta persona. Hasta ayer hubo y hay muchas personas que están apoyando al caso del señor Vini. Y si es que se llega a decir quién es ese funcionario del gobierno, le haremos ir a ver Fiscalía para que diga por qué sabe algo que no sabe el fiscal o los abogados y que por favor nos informen si es que tanto interés hay, si es que tanta información hay respecto de Olavini,
¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es la idea de ocultar esa información a los abogados y al fiscal, que después de todo tiene que ir a cada audiencia sin esa información y decir, sí, es que el caso es que él tiene muchos USBs y lee en inglés y es un experto en lo que hace y eso es peligroso? ¿Es procesalmente adecuado, insisto en esta pregunta, que Estados Unidos envíe un pliego de preguntas para que un fiscal ecuatoriano las haga al implicado Olavini? Y lo que pasa es que hay que hacer una diferencia y por eso insisto en que como el tema está en reserva, no necesariamente Olavini es un implicado, puede ser un testigo. Lo digo en Entonces, términos hagámoslo, pensemos lo mejor de la sociedad, que no deberíamos, porque en el caso no nos ha dado esa luz. Supongamos que fuera una persona que estuvo en España de turismo, ve un accidente de metro y sabe cómo pasó, sabe cuál fue el resultado de ese accidente. Viene a Ecuador porque estaba ya de viaje y le piden un testimonio que a través de Ecuador se lo haga porque sabe respecto de los hechos. No tendría ninguna ilegalidad, es una cooperación. Ahora, si es que está habiendo una intromisión de justicia respecto de nuestro caso o un caso en el cual Olavini sería un implicado, lo correcto es que se le haga conocer sus derechos porque el caso está fuera de nuestra jurisdicción. No es acá o no es quien tiene que interrogarle a una persona del extranjero, sino tiene que ser a través aquí en Ecuador, y a esa persona se le tiene que informar de qué está siendo investigada, cuáles son los motivos, cuáles son las razones, de tal manera que puede ejercer su legítimo derecho a la defensa. Por eso hago el escenario. Si es que fuera un testigo, eventualmente él puede decir, saben que yo de eso no sé nada, y se acaba el tema, se acaba el problema ahí. Si es que fuera un implicado, él tiene un derecho a saber de qué se trata y tiene derecho a ser tratado con nuestras leyes porque él se encuentra acá y están preguntando o haciendo cosas en nuestra jurisdicción nacional. Lo que sigue, ustedes van a continuar con una demanda a nivel internacional, ¿no? A todos los organismos que ha sido presentado el caso. Yo creo que es lo correcto, es correcto más aún cuando se ha declarado que es una detención ilegal. Lo que sigue es que después de él haber sido un preso más político que jurídico, ejerza sus derechos, reclame su reparación, sin dejar de un lado que seguimos defendiendo un proceso que tiene que demostrar, que tiene que ratificar su inocencia, a pesar de que no hay cargos, y esperamos que esta sea un primer paso. El segundo paso sea una fiscalía que asuma la responsabilidad de lo que pasó y dé un abstentivo y no le acuse y se acabe este caso. Pero si el proceso estuvo tan viciado, deben haber responsables. Tiene que haber seguirán las acciones pertinentes para los eventuales responsables. Por supuesto, tiene que haber responsables. Ojo, acá hay muchos jueces que tomaron decisión, un solo fiscal, muchos jueces, muchas manifestaciones de Estado que tienen que tener un responsable, porque no puede ser que se genere un pánico social, un desprestigio en contra de una persona sin ningún fundamento, solo por el hecho de que le visitó una persona en la embajada. La asocian con Ricardo Patiño y resulta que no ha viajado con Ricardo Patiño a pesar de que se decía que había viajado con Ricardo Patiño. La asocian con Wikileaks y no tienen ningún dato de Wikileaks, salvo Julian Assange, que hasta donde yo sé son dos cosas distintas por más que haya esa identificación con el tema. Asocian con ataques a sistemas informáticos y no tienen el sistema informático. Cuenta de gobierno, no tienen la cuenta de gobierno. Es decir, tiro la piedra, no importa dónde llegue, me creo inmune y entonces puedo decir cualquier cosa. Eso no puede pasar en un Estado de Derecho. Claro, ya ha relatado algunos de los elementos que llamaron la atención durante este proceso, 70 días en los que hubo una sucesión de hechos. Uno, la rueda de prensa del 11 de abril en donde a lo Truman Capote se recreaba una novela detectivesca gravísima y que luego la ministra se ratificó diciendo hemos actuado correctamente, tuvimos una fuente anónima que llamó al 911, justo se dañó esa grabación del 911, pero nos dijeron aquello y por tanto tenía que haber algo. Luego el presidente de la República dijo que se lo encontró hackeando, la policía dijo que no. ¿Qué otras cosas para...? Quisiera agregar una cosa a eso, unas inconsistencias en esas declaraciones del presidente y la ministra. El presidente dice en esa rueda de prensa en el extranjero que se le encontró hackeando cuentas de gobierno y celulares. Los policías van al expediente y dicen, no, él estaba en migración, no estaba haciendo nada, estaba en migración. Ya demuestra una falsa precisión en los hechos respecto al presidente. Luego, el presidente comparece con su informe, no juramentado, aunque le piden juramentado y no lo podía hacer, tenía que ir a rendir versión. Y dice, bueno, yo no sé nada, yo sé lo que ha dicho la ministra en rueda de prensa.
Pero la ministra nunca dijo que se le encontró Así hackeando es. celulares ni cuenta de gobierno. Entonces, Claro, hay lo que una se le consultó al inconsistencia. presidente era por qué dijo que se lo encontró hackeando. Exactamente. Y eso no respondió. Pero eso es No grave. respondió. Eso, Ya. no, él dice que sabe lo que dijo la ministra, pero la ministra no dijo eso, entonces claramente o él sabe algo o la ministra le dijo a él algo y alguno de los dos tiene que tener la responsabilidad de la manifestación, de lo que se dijo. Y la ministra Ahora, dijo que en su va la ministra, comunicación. presenta el informe, tampoco juramentado, aunque le piden juramentado y nuevamente no podía haberlo hecho así, tenía que ir y declarar, y dice que analizaron lo que podía pasar al retirarle el asilo a Julian Assange, no a Olavini, no tenía nada que ver con Olavini, que analizaron lo de Ricardo Patiño, no a Olavini, que no tiene nada que ver con Ricardo Patiño, y que reciben, hace la rueda de prensa en la que dice poco y nada, y que reciben esta llamada que se supone es el motivo, y que ojo, una llamada no es suficiente para ordenar una detención, lo dice el Código Penal. Pero lo curioso de la llamada es que la llamada registrada por el policía dice básicamente esto: que Olavini es ruso, que está por salir del país, que es un hacker y que conoce a Julian Assange. Solo esos 4 elementos. La llamada de la ministra dice que es ruso, que está por salir del país, que es hacker, que conoce a Julian Assange y que está saliendo el 5.º elemento que no es parte de la llamada original, sí de la llamada que dice la ministra, con el resultado de ataques informáticos. Es decir, la ministra agrega un hecho que no está en el expediente fiscal, que no está en la llamada ni en el parte y que trata de adecuar a la conducta que le están tratando de acusar. Entonces, alguien por tiene que ahí, hacerse cargo la de esas. declaración de la ministra ahí sí tiene sentido, pero no tiene consistencia con todo lo que pasó en el expediente desde el 11 de abril, donde nunca se dijo que había o que estaba supuestamente escapando con el ataque con el resultado de un ataque. Eso no dijo. Ya, pero hay otro agregado, el de desestabilización del gobierno. Y es un agregado. ¿De dónde sale? De las declaraciones de gobierno, es que no sale del expediente. Fiscalía no ha manejado esa teoría del caso. Es más, imagínense la racionalidad del caso, que Fiscalía pide al Mintel que certifique todos los ataques informáticos desde el 11 de abril, cuando él estaba detenido, hasta el 15 de abril. Es decir, le vamos a hacer responsable de lo que pasó antes, de lo que pasó después, de lo que pudo pasar, de lo que fue o de lo que no fue. Siempre que, claro, él es capaz, obviamente, es un experto en el tema, tiene que ser él. Ahora, lo que dice el presidente a mí me preocupa, porque el presidente aseguró que se le encontró hackeando cuentas del Estado y de celulares. Eso es gravísimo, pues. Es gravísimo. Es sumamente grave y está absolutamente probado incorrecto. Incorrecto, Absolutamente o sea, mintió. probado incorrecto. Sí, porque han ido los policías al expediente fiscal, hemos preguntado a uno qué hacía. Estaba en migración. Es más, les hemos preguntado en toda su sapiencia cómo hicieron para identificarle, porque claro, yo tengo el papel, dice Olavini, yo cómo sé quién es Olavini, llego al aeropuerto, ¿cuántas personas puede haber? La respuesta es técnicas especiales de investigación. O sea, en vez de decir, fui preguntando uno por uno, técnicas especiales de investigación, lo que denota es que ellos sabían por quién iban, porque no importa que diga ruso, suizo y haya sido sueco, ellos sabían por quién iban. Claro. Ahora, ¿ustedes van a seguir las acciones penales pertinentes para toda esta gente que mintió en el proceso? Yo insisto en esta pregunta porque se dijeron cosas muy graves, que a la postre están resultando falsas. Y se amontó todo este proceso. Sí, nosotros como equipo tenemos que analizar en qué momento ejercer cada una de las acciones. Porque, ojo, no toda manifestación tiene un carácter penal sino contravencional. Los tiempos de la contravención son más cortos, los tiempos del penal son más largos, entonces hay muchos factores. Si a eso se agrega que nos detuvieron a Olavini, que nos están atacando sin razón, nos tenemos que concentrar en las cosas más importantes. La defensa internacional, demostrar en este momento ya obtener su libertad y demostrar cualquier cosa que se les llegue a acusar su inocencia en el caso. El problema es que se va acabando el tiempo y a nosotros nos va preocupando que siga la falta de lealtad en el proceso. Porque nos llegan a cambiar, ok, no es ataque al sistema informático, último día es defraudación tributaria, aunque es absolutamente ilegal porque no deberían hacer un cambio de tipo penal tan drástico. No nos hemos estado defendiendo de eso, nos hemos estado defendiendo del supuesto ataque a un sistema informático. Declaraciones literales de la ministra del Interior. El Estado ecuatoriano tiene suficientes pruebas para investigar al informático sueco Olavini en relación a una presunta red de espionaje
en el país, de la que podría formar parte también el fundador de Wikileaks. Ese es el entramado, ese es el relato. Y si es que conforme a aquella premisa se llega a dar la concesión al interrogatorio por parte de Estados Unidos a través de la Fiscalía en un cuestionario que se apruebe desde el Ecuador, este cuestionario no podría pasar por elementos que hayan, entre comillas, encontrado en los equipos informáticos de Olavini. A ver, primero me voy a hacer por favor, sí, porque es énfasis complejito esto. A la declaración. Y porque la gente lo tiene que entender. El Ministerio del Interior no investiga los delitos, investiga la Fiscalía. No es posible en nuestro Estado que la ministra tenga información que no tenga el fiscal, que la Policía Nacional no tenga información que no tiene la Policía Judicial, producto de una investigación que está manejando Fiscalía. Entonces, toda esa información solo me genera el cuestionamiento: ¿con orden de quién y por qué han estado investigando si ustedes no son los titulares de esa facultad en el Estado? Lo que nuevamente convierte todo en ilegal. Además de eso, nosotros hemos pedido que se certifique la información presentada por Fiscalía y hasta ahora no tenemos respuesta. Han pasado 70 días sin que esa información suficiente haya llegado al expediente fiscal, lo que denota que no era información, era simplemente una manifestación en rueda de prensa que tal vez no pensó iba a trascender tanto. Eso ya dependerá o estará en el interior de la ministra del Interior, pero es una manifestación sin argumento. Ahora, ya el otro proceso, el 27 de junio, ¿no? El interrogatorio. Es importante que la gente sepa, son dos procesos distintos. Ya. El uno es el de Olavini, el otro es este interrogatorio que todavía no sabemos respecto de quién ¿Cómo es. así? O sea, ¿de parte de quién? ¿De parte de quién? De parte de quién y sobre quién. Puede ser un interrogatorio sobre temas absolutamente distintos al caso. Lo que dijo usted, que si es que era testigo de un tema, no conozco. Pero si es que si es fuera esto del caso, viene la pregunta: ¿por qué están teniendo acceso en un caso distinto a nuestros dispositivos? Y los digo nuestros porque son de mi cliente. Claro. Cuando la cooperación internacional para supuestamente acceder a esa información también tiene carácter de reservado. No pueden sacar la información de ahí. ¿Sabe qué? Como yo soy del Departamento de Justicia de Estados Unidos, encontré en este caso, me sirve para me llevo. No pueden hacer eso. Hay una cadena de custodia y hay una confidencialidad sobre esos dispositivos. Tal es así que todas las personas que fuimos de esa audiencia para abrir los dispositivos, que obviamente no pudieron abrir, hicimos un juramento de que vamos a mantener confidencialidad sobre eso. Juramento que se extiende a todas las personas nacionales o extranjeras que accedan a esos equipos. Claro, eso sería ilegal. Eso es lo que le acusan a Julián Assange. O sea, de filtrar. Exactamente. O sea, estarían haciendo lo mismo. Exactamente. Porque no les han notificado, no les han, incluido un debido proceso como para que digan, a ver, le estamos investigando esto, explique esto. No, ustedes no conocen. No, absolutamente nada. Y Ya, agréguenle está algo. Clarísimo. A partir de ayer, todos esos dispositivos fueron obtenidos ilegalmente y por lo tanto todo lo que Eso es se obtenga importante. de ahí es ilegal. No hay nada que nos preocupe, pero eso no quita que es ilegal. Claro, el derecho tiene que claro. respetar el fondo y las formas, y todo es tan importante, porque si no pasa lo que le ha pasado a Olavini, 70 días detenido porque solo se respetaron las formas pero no el fondo, y entonces no hay derecho. El pasado 7 de mayo, con esto concluimos, un grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria solicitó al Estado ecuatoriano que proporcione información sobre la detención y advirtió que expresará públicamente sus preocupaciones sobre el caso. Entonces, daremos seguimiento a cada uno de estos elementos. Sí, ya debería haber, creo, la respuesta, ya pasó el tiempo, entonces estamos esperando la respuesta del Estado a la ONU sobre la información que tenían el 11 de abril, sobre la información que tenía el presidente, sobre la información de cada una de las acusaciones incorrectas que se ha hecho en contra de Ola. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.